En este vídeo se va a tratar el tema del derecho civil, del derecho de sucesiones, lo que es el testamento, cuál es su concepto, las características principales, quién es el sujeto del testamento, es decir, quién puede testar, y las clases de testamento que son común o especial. El común puede ser abierto, cerrado y hológrafo, y el especial puede ser militar, marítimo y hecho en país extranjero. Estos últimos simplemente se van a mencionar. En cuanto al testamento, como concepto, significa que el testamento es un negocio jurídico unilateral mediante el cual el causante dispone de sus bienes por su propia voluntad. Se regula en los artículos 662 al 742 del Código Civil. Tiene gran tradición, amplia regulación y elementos históricos. Se define en el 667 lo que es el testamento y se dice que es el acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o parte de ellos. En el sistema de derecho común lo definitivo es la voluntad del que testa, mientras que en el ámbito foral, es decir, en Cataluña, Navarra y Aragón, la sucesión es contractual mediante un negocio bilateral. Una persona conviene con otra el destino de sus bienes y la voluntad ya queda constreñida, ulteriormente tampoco lo puede revocar. Tiene un fundamento que es un negocio mortis causa, que por un lado tienen por causa la muerte y hasta que no se muere no tiene efecto, por otra parte tiene efectos después de la muerte y no antes. Y por otra parte, esta conceptación tiene contenido patrimonial, aunque no siempre es así porque es un negocio jurídico que se puede utilizar para otras cuestiones no patrimoniales, como puede ser el reconocimiento de un hijo. Las características principales del testamento son varias. Es un acto personalísimo, un negocio jurídico unilateral y no recepticio, carácter unipersonal, acusado componente formal y es revocable. Vamos a ir viendo una por una. Primero, es un acto personalísimo. Se regula en el artículo 670 y se inicia este artículo diciendo eso mismo, que es un acto personalísimo. Y a continuación establece unas prohibiciones que atacarían a ese acto personalísimo. Dice: podrá dejarse al arbitrio de un tercero la subsistencia del nombramiento de herederos o legatarios, ni la designación de las porciones en las que haya de suceder cuando sean instituidos nominalmente. En el artículo 831, que es un artículo bastante largo, se abre la posibilidad de atribuir la facultad de mejora. Es la única excepción al carácter personalísimo, que es la posibilidad de que el cónyuge realice o distribuya ese tercio de mejora entre los hijos y descendientes, de forma que dé más a uno que a otro por el motivo que sea, porque lo necesita más, porque se ha portado mejor o lo que sea. La segunda característica es que es un negocio jurídico unilateral y no recepticio. Es la voluntad exclusiva y unilateral del testador que para tener efecto basta con que se manifieste. No tiene que conocerse por el heredero y otra cosa es que cuando se entera pues puede renunciar a la herencia. También tiene un carácter unipersonal, es decir, que no caben los testamentos mancomunados, así lo establece el artículo 669 del Código Civil, y esto, en el ámbito del derecho común, atenta contra la posibilidad de revocar el testamento. También el testamento tiene una cosa de componente formal. El testamento exige unas formalidades porque exige cierta seguridad jurídica. Incluso en el testamento hológrafo tiene que ser escrito con la propia letra, con referencia a la fecha y firma. También, finalmente, es revocable el testamento en el ámbito de derecho común, a diferencia de lo que ocurre con los derechos forales. Esto es incompatible con los pactos sucesorios porque no se puede revocar unilateralmente porque está conectado con la voluntad de la persona. Y en el artículo 737 se dan unos supuestos en los que el legislador matiza que no se puede alterar la natural revocabilidad de los testamentos. ¿Quién es el sujeto del testamento? Es decir, ¿quién puede testar? Esto está vinculado con la situación de incapacidad. La Ley 8/2021 modifica todo el sistema de discapacidad. Todo el mundo, en principio, puede testar y se establecen unas pequeñas prohibiciones limitadas en el artículo 663. Y dice que no pueden testar personas menores de 14 años y en el segundo apartado trata el tema de las discapacidades mentales. En este ámbito, antes se hablaba de que la persona se tenía que encontrar en su cabal juicio. Esto era ambiguo y generó bastante jurisprudencia y en la actualidad se busca fomentar la plena capacidad de las personas. En el artículo 664 se dice que el testamento hecho antes de la enajenación mental es válido y en el 665 se matizan las situaciones con discapacidad.
Sobre la habilidad mental de las personas, la jurisprudencia dice que si el testamento está hecho en sede notarial, el notario habrá valorado la situación de la persona y su estado. Son supuestos dudosos y hay que valorar caso por caso, pero la tendencia es aceptar la voluntad de la persona aunque tenga un cierto grado de discapacidad, siempre y cuando ese grado de discapacidad no altere la situación. Y finalmente, en el 673 se dice que será nulo el testamento otorgado con violencia, dolo o fraude. Y hay otro precepto de interés, que es el 698, apartado segundo del Código Civil. ¿Cuáles son las clases de testamentos? Pues son dos, el testamento común y el especial. El común contiene unas especialidades en cuanto a la discapacidad, pero se subdivide en tres, que es el abierto, cerrado y el hológrafo. El hológrafo es más novedoso en el Código Civil. Y el especial, que es el militar, marítimo o hecho en países extranjeros. Destaca también que se ha hecho supresión del testamento mancomunado, que es el que hacen los esposos entre sí, y del testamento por comisario, que consistía en encargar a alguien que te hiciese el testamento. Lo cierto es que en el vídeo vamos a ver uno por uno el testamento abierto, cerrado y hológrafo simplemente, es decir, el testamento común. En primer lugar, el testamento abierto se regula en el 679 y el testamento abierto se dicta ante notario y en él se expresa la voluntad testamentaria. La voluntad testamentaria consiste en decir a quién deja los bienes. Antes había necesidad de testigos, pero hoy solamente se necesitan en actos previstos, que son los actos previstos del artículo 697, que son cuando el testador declare que no sabe o no puede firmar el testamento, esto está relacionado con la incapacidad, o cuando el testador o el notario lo soliciten. Hay dos posibilidades para el testamento abierto, ante notario y que se recoja la voluntad, o llevarlo ya hecho para su firma. En el artículo 698 se dice que al otorgamiento también deben concurrir los testigos de conocimiento si los hubiera, los facultativos que hubieran reconocido al testador incapacitado o el intérprete que hubiese traducido la voluntad del testador a la lengua oficial empleada por el notario. El testamento cerrado se realiza también en sede notarial, pero la diferencia está en que aquí se mantiene en secreto el contenido. La voluntad se contiene en sobre cerrado, con lo cual no se puede matizar o corregir la misma. En el artículo 712 se dice en el primer apartado que la persona que tenga en su poder un testamento cerrado deberá presentarlo ante notario. Y en el apartado segundo se dice que el notario autorizante de un testamento cerrado deberá comunicar la existencia de testamento al cónyuge superviviente, a los descendientes y a los ascendientes, y en defecto de esto a los parientes colaterales hasta el cuarto grado. En el artículo 714 se trata una apertura conforme a la legislación notarial. Se dice también que las formalidades se tienen que cumplir porque si se incumplen se determina la nulidad del testamento y esto se hace por razones de seguridad. Y en el artículo 706 se habla de que el testamento ya se puede recoger con firma electrónica, ya que esto estaba bastante anclado al pasado. Intenta modernizarse poco a poco. El testamento hológrafo no tiene la certeza que implica que se haga en sede notarial, es un testamento manuscrito y cerrado, es la manera más ágil de testar porque no precisa de la colaboración de nadie y solo interviene el testador, no hay certeza de su contenido ni su otorgamiento. Presenta problemas porque no se garantiza la capacidad del testador, tampoco se garantiza que se capte su voluntad, es decir, por ejemplo, si no escribes esto, pues te pego un tiro, podría decirse, pues no se garantiza que se capte la voluntad. Luego tampoco, por otra parte también se pueden vulnerar las reglas sucesorias imperativas. Por ejemplo, las legítimas tienen un contenido técnico que en este tipo de testamentos a menudo no se respeta y esto genera el problema de la inviabilidad de organizar la sucesión conforme a unas disposiciones que vulneran normas imperativas. Luego también es fácilmente ocultable e incluso manipulable, porque si fallece una persona, posteriormente un hijo se encuentra con el testamento metido en un cajón y lo lee, y como no le favorece, pues lo puede romper, o dice que no existe testamento, etc. Tiene una ventaja, que es mucho más fácil de otorgar, porque solo se necesita una hoja de papel y un bolígrafo, y por eso se utiliza con cierta frecuencia. Y en el artículo 688 dice que solo puede otorgarse por mayores de edad. Este testamento hológrafo tiene una serie de requisitos formales.
En cuanto a la ortografía, debe redactarse con los caracteres habituales de la persona, tal y como escribe, para que luego sea susceptible de convalidación. Tiene que hacerlo con la propia letra del testador y cada vez se escribe menos a mano y esto es más complicado. Las tachaduras tienen que estar salvadas al final con una firma y, si no afecta a los elementos esenciales, eso no produce la nulidad de ese testamento, sino la nulidad de esa concreta disposición. Reescribirlo no produce la nulidad del testamento. Lo que no vale es eso que se ha reescrito. Distinto es que el testador haya dejado unos renglones para que se lo reescriban, y eso sí que sería nulo. La fecha también tiene que aparecer y es importante porque con eso se puede valorar la situación psíquica o mental y basta con referencias al santoral. Pero lo que pasa es que hay santos con el mismo nombre y entonces no se sabe exactamente el día y conduce a ambigüedad y a la nulidad del testamento. Y la postdata o antedata también produce problemas. Y finalmente, decir que cuando no hay estas mínimas exigencias va a determinarse la nulidad. También se necesita la firma, la huella y el sello no valen, tiene que ser firma autógrafa, sirve para autentificar el contenido y también a modo de cierre de la voluntad. Después se produce la entrega en un plazo automático de 5 años y si se tiene conocimiento de que existe ese testamento hay que entregarlo en los 10 días. Así lo regulan el 689 y 690. Finalmente, debe de comprobarse estos requisitos básicos y si todo es correcto, se produce la sucesión. Y hasta aquí llega el final del vídeo.